Hola, me llamo Peter Guedes y yo le voy a exponer sobre motor de corriente continua y corriente alterna. Motor de corriente continua es una de los más versátiles en las empresas por su fácil control de posición y velocidad. Lo han convertido en uno de las mejores opciones en aplicación de control y automatización de proceso. También se denomina como una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica provocando un movimiento rotatorio. En la corriente continua, la intensidad es constante en la que el movimiento de las cargas siempre va en el mismo sentido. Motor de corriente alterna. La corriente alterna se utiliza en usos domésticos e industriales. Se produce en grandes centrales hidroeléctricas y térmicas por medio de un generador llamado alternador, lo cual transforma la energía mecánica de rotación en energía eléctrica y se puede llamar máquina de fuerza electromotriz. Principios de funcionamiento de motor de corriente continua. Según la ley de Lorentz, cuando un conductor por el que pasa una corriente eléctrica se sumerge en un campo magnético, el conductor sufre una fuerza perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente, y sigue la regla de la mano derecha con el módulo. Una máquina de corriente continua se caracteriza por los siguientes elementos: un estator o inductor, un rotor o inducido, un colector de dergas y una escobilla. Un estator es un electroimán formado por un par de polos. Las bobinas que lo arrollan son las encargadas de producir el campo inductor al circular por ellas las corrientes de excitación. Un rotor o inducido es una pieza giratoria formada por un núcleo magnético alrededor del cual va el devenado de inducido sobre el que actúa el campo magnético. Un colector de dergas es un anillo de láminas de cobre llamado dergas, dispuesto sobre el eje de rotor que sirve para conectar las bobinas del inducido con el circuito exterior a través de las escotillas positivas. Estas escotillas son lo mismo que le llamamos carbón o carbones. Son una de las piezas de grafito que se coloca sobre el colector de dergas, permitiendo la unión eléctrica de las dergas con los bornes de conexión del inducido. Al girar el rotor, las escobillas van rozando con las dergas, conectando las bobinas del inducido correspondiente a cada par de dergas con el circuito exterior. Los motores de corriente continua se clasifican como motor de imagen permanente, motor de excitación independiente, motor de excitación o derivación o shunt, motor con excitación en serie, motor de excitación compuesta. Motor de imagen permanente tiene la ventaja de rendimiento frente a los motores síncronos de corriente continua de tipo excitado y han llegado a ser
el que predomina en las aplicaciones de potencia fraccionaria. Son más pequeñas, eficaces y menos pesadas. La excitación independiente, su descripción es el sistema de excitación más fácil de entender. Es el que supone una fuente exterior de alimentación para el enrollamiento del inductor. Son aquellas también que obtienen la eliminación del rotor y del estator de dos fuentes de tensiones independientes. De motor de excitación de derivación o Ohlson son los de venados inducido e inductor que están conectados en paralelos y alimentados por una fuente común. Motor con excitación en serie. Corriente de excitación es igual a la del inducido. Para regular la velocidad se conecta rheostado en serie con devenado de excitación. Los devenados del inducido y el inductor están colocados en serie y alimentan por una misma fuente de tensión. Motor de excitación compuesta. Esta divide el devenado de excitación en dos partes. Se evita embalamiento del motor paralelo, hace que el flujo aumente en serie. Este tiene una parte en el que está conectado en serie con el inducido y otra parte en paralelo. Las características particulares de los motores eléctricos de corriente alterna son la potencia, el voltaje y la corriente. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. El voltaje, también llamada tensión eléctrica o diferencia de potencial, existe entre dos puntos y es el trabajo necesario para desplazar una carga positiva de un punto a otro. La corriente eléctrica es la rapidez del flujo de carga que pasa por un punto dado en un conductor eléctrico en un tiempo determinado. Los motores de corriente alterna se clasifican en síncronos y asíncronos o de inducción. Los síncronos consisten de un inductor alimentado por corriente continua, también denominado devenado de excitación o de campo, que está situado en el rotor. En el estator se encuentra el inducido alimentado por la corriente trifásica. Este puede utilizarse como un generador aplicando fuerza mecánica rotativa por el eje y la corriente continua al inductor. De esta forma se obtiene energía eléctrica en el estator. Asíncronos o de inducción son aquellos motores en los que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el campo magnético en el estator. Están constituidos por un devenado inductor situado en el estator, por el cual introduce una corriente alterna. Este devenado puede ser trifásico o monofásico. En el caso de los motores de más de un caballo de fuerza, normalmente son trifásicos. Tipos y características de los motores según su construcción del rotor. Está la jaula de ardilla, el rotor de venado o bobinado y la jaula de ardilla se clasifican en monofásicos y trifásicos. Los monofásicos se dividen en motor de arranque o resistencia que posee dos bobinas, una de arranque y una bobina de trabajo. Motor de arranque o condensador
Posee un condensador electrolítico en serie con el que la bobina de arranque, la cual proporciona más fuerza al momento en que marcha, se puede colocar otra en paralelo, la cual mejora la reactancia del motor. También se divide en motor de marcha, motor de doble condensador y motor de polos sombrados o polos sombra. Los trifásicos se dividen en motor de inducción, que estos consumen 3 fases. Están conectados en estrella o en triángulo. El rotor de venado o bobinado se divide en monofásicos, trifásicos y el monofásico se divide en motor universal, motor de inducción, repulsión, motor de fase, partida, motor de reluctancia y motor de polo sombrado. Los trifásicos se dividen en motor de rotor de venado, motor asíncrono y motor síncrono. La regulación de la velocidad en los motores asíncronos trifásicos. Existen 2 formas de poder variar la velocidad. Una es variando la frecuencia mediante un equipo electrónico especial y la otra es variando la polaridad gracias a un diseño del motor. Este último puede ser utilizado posiblemente en los motores de venado separados. También debemos tener en cuenta que los motores eléctricos se utilizan en la gran mayoría de las máquinas modernas, cambiando de sentido para efectuar el cambio de giro. Los motores de corriente alterna en el motor de los monofásicos es necesario invertir solamente los terminales del devenado del arranque para que trabajen en reversible. Para los motores trifásicos únicamente es necesario invertir los polos de alimentación correspondientes a 2 fases de acuerdo a la secuencia. Esto es todo, espero que les haya gustado.